Emisora Casa del Alma. Otros cuentos para Caperucita. Un viaje hacia el alma femenina, más allá de los cuentos y desencuentros de la vida en pareja. Conduce Liliana Arbeláez Naranjo. Manifiesto. Somos la memoria del mundo. Solo hay que recordar que está en nuestras células. Los frutos de verano, amor voluptuoso, la capacidad de ponerse en los zapatos de contacto, el valor de innovar, el abrazo y la reunión de despedida, el mar en nuestra piel, la música de la vida, la danza de la vida. Biodanza nos da memoria ancestral, la posibilidad absoluta del amor. Rolando Toro Araneda. Iniciamos hoy nuestro programa con el poema Manifiesto de Rolando Toro, maestro y sabio del movimiento y la sanación a través de la conciencia corporal, llamado biodanza. Y he elegido este programa para darles la bienvenida a nuestros oyentes y a nuestra invitada, porque hoy el cuento que nos convoca en Otros Cuentos para Caperucita es el cuento de las zapatillas rojas. Un cuento que nos conecta con el cuerpo, la sexualidad, la danza y toda la travesía por el desierto, por la noche oscura que nuestra alma tiene que vivir para poder volver a casa. Nuestra invitada para hablar hoy de este cuento, del danzar como una forma de sanar, es Liliana Pérez. Lili, bienvenida. Hoy estoy muy agradecida contigo por venir a compartir desde tu experiencia de vida a través de la danza en nuestro programa. Cuéntale a nuestros oyentes quién es Lili Pérez, cómo te conocemos, quién es esa mujer que habita en ese cuerpo danzante. Buenos días, Lili, buenos días a los oyentes. Sí, agradeciendo de estar aquí, haciendo presencia. Pues Liliana María Pérez Hurtado, una mujer que me autonombro como Lili, porque Lili es la danzarina que me habita, es el juego, lila cósmico, ese juego cósmico que se expande y se contrae en movimiento de aprendizajes, de historias que me habitan. Una mujer simple, hija de María Rubiela Hurtado, una mujer de Sonsón, campesina, que honro y que doy gracias por la vida que me dio. Un padre simple, pescador de San Antonio de Prado, Pedro Luis Pérez Betancourt, así honrando a papá y a mamá, mi linaje, la danza de mis ancestros. Y bueno, pues soy una mujer que decidió desde muy joven, tuve muchas inquietudes de explorar lo esencial en la vida. Y me hacía preguntas silenciosas en la intimidad de mi corazón, y observaba como ese mundo que me rodeaba, ese entorno de hombres y mujeres. Soy la menor de 11 hijos, entonces siempre estuvo a mi alrededor ese masculino, ese femenino. En esa danza de hombres y mujeres, en esa danza de la dualidad, siempre observando, siempre inquieta. Y eso hizo que empezara un viaje hacia mí misma, en el que no tenía como mucha idea, ¿sí? de qué iba a suceder en el viaje. Pero me dejé llevar, empecé a fluir y empecé a encontrarme con el movimiento, un movimiento que fue surgiendo muy espontáneo, y también por los procesos que la vida me fue llevando, mi historia. A los 14 años me fui a vivir a Cali, donde una hermana, donde Gloria, y pues Cali, la ciudad de la tierra, de la salsa. Entonces pues Lili se dejó impregnar de la salsa, ¿sí? Entonces yo me volví salsa, yo me volví un
del puente para allá Juanchito. Hermosa. Sí, o sea, el color de la vida en ese momento me atravesó desde la alegría. A los 14 años. 14 años, cumplí 15 años viviendo en Cali. Muy interesante ese momento de tránsito para nosotras las mujeres, ¿cierto? Nuestro segundo septenio, y que te llegara la danza de esa manera. Sí, y fue precisamente abrirme camino al mundo, ¿sí? Porque fui a cumplir 15 años allá, a encontrar nuevas amigas, nuevos amigos, todos nuevos para mí. Entonces fue como, yo digo, la vida es una danza y al ritmo que te pongan, baila. Así. Ese fue el momento de la salsa, ese fue el momento de la efervescencia, de la adolescencia, de descubrir en mí toda esa vitalidad, todo ese fuego que estaba empezando a nacer, todo eso que el mundo me invitaba, ¿sí? a explorar. Entonces también esos sabores ricos de Cali, que los recuerdo y me encantan, del cholao, del jugo del amor prohibido, que tenía todo que ver con el momento. Sí, y la maravillosa salsa que tuve la oportunidad de danzar en muchas ferias de Cali, súper rico. Y bueno, además fui avanzando en el proceso y me fui encontrando ya de regreso de nuevo en Medellín, fui encontrando una experiencia que modificó como ese ritmo de mi vida. Y me encontré con la danza hindú. Por una exploración de ese camino hacia mí misma, me encontré con mis ancestros y mi linaje muy conectados con la India, muy conectados con Oriente. Y empecé a hacer danza ritual hindú con mujeres. Empecé a hacer un trabajo en el que yo acompañaba a mujeres para el encuentro con su sagrado femenino a través del ritual de la danza hindú. ¿Pero esto se da desde alguna experiencia formativa? ¿Cómo entras, cómo ingresas al mundo ya de ser facilitadora de procesos de sanación, procesos de conciencia a través de la danza con las mujeres? Mira, es como cuando tú empiezas a activar dentro de ti una memoria antigua, que muchas veces, en mi caso, no tuve que pasar por muchos años de estudio, ¿cierto? Porque a mí, digamos, se me ha activado más desde una experiencia autodidacta. Pero sí pasé por la escuela Los 5 Elementos, donde se hacía danzas hindú, árabes, y se practicaban técnicas orientales, ¿cierto? Después, dar ese salto de la salsa a la danza hindú, ¿por qué? ¿Cierto? Porque el alma no tiene equívocos. El alma nos va llevando a transitar por los espacios de adentro, pero nos pone en lugares afuera donde nos vemos como espejos para sacar de sí lo que en realidad somos. Entonces ahí empezó realmente, en mi proceso, empecé a conectarme con la esencia de la danza dentro de mí. Y hacía trabajos con mujeres para recuperar y rescatar, además en mí misma, en otras mujeres se conectaran con su propio ritual de encuentro con ellas mismas como mujeres, que se dieran ese lugar sagrado de que su cuerpo era un templo, que la danza en sí es la celebración de esa mujer diosa, esa mujer sagrada que somos cada una. Ok. ¿Y qué podrías compartirnos ya de ese mundo que es un mundo más racional, de la formación que a veces nos exige tanto este sistema? También has transitado por esos caminos de formación formal, de la educación formal. ¿Ahí con qué te has encontrado? Sí, claro. Bueno, estudié psicología con énfasis en psicología social en la Luis Amigó. Fueron 5 años de reflexión, de interiorización a partir de muchas propuestas teóricas. Ahí supe, ¿sí?, que mi alma se alimentaba, se nutría de todo lo que es lo reflexivo, lo académico, pero que no era mi terreno. Ahí mi alma, incluso en la universidad, hicimos una comparsa, que yo pues fui la que guié esa comparsa, movilicé 50 estudiantes de psicología que nunca habían danzado, y hicimos una comparsa maravillosa de los 4 elementos, y el rector estuvo tan feliz, pues nos hicieron un reconocimiento importante,
y luego nos compraron la obra, la misma universidad, para presentarla a todos los sacerdotes que venían, que hacían parte de las universidades de Latinoamérica, y presentamos esta obra de danza con sentido de conciencia ecológica y planetaria a través del arte, a través del movimiento. Entonces empezó a surgir también una transformación en mí, en la que ya la danza como tal empezó a tener un color y una vibración de mayor conciencia para hacer transformaciones humanas y de conciencia del cuidado del planeta. Qué maravilla, o sea, la psicología se puso al servicio de tu proceso, o sea, integras eso racional que te entrega la academia, pero no te pierdes en ello, no traicionas tu alma danzarina, sino que lo integras en ese proceso que hoy se ha convertido en un acompañar terapéutico y sanador a mujeres. Lili, maravilloso, porque muchas mujeres y muchos hombres también, en ese encuentro con la academia, con lo racional, terminamos muy perdidos, terminamos creyendo que es allí el único y válido camino. Cuando tú nos dices que es una memoria que ha emergido en ti, es eso que ya está ganado desde los ancestros, que casi que es nuestro regalo por derecho propio, en ti ser danzarina, en cada uno pues tendrá un tono particular el alma, está quien haya ganado ya el canto, la poesía, la literatura y otras múltiples formas de expresión del ser. Vamos entonces a una pausa y ya regresamos contigo. La fuerza que nos conduce es la misma que enciende el sol, que anima los mares y hace florecer los cerezos. La fuerza que nos mueve es la misma que agita las semillas con su mensaje inmemorial de vida. La danza genera el destino bajo las mismas leyes que vinculan la flor a la brisa. Bajo el girasol de la armonía, todos somos uno. Rolando Toro. Bueno, regresamos al segundo momento de este programa. Lili, es maravilloso escucharte y bueno, recordamos que lo que nos ha convocado hoy es precisamente ese cuento de las zapatillas rojas, un cuento que nos conecta con la danza, con el cuerpo, pero también con esa pulsión vital que se activa en un momento de nuestra vida y que tiene que ver también con la sexualidad. Hay varias versiones de este cuento, las que yo más conozco son las de Hans Christian Andersen y la de Clarissa Pinkola. Voy a contarles un poco a nuestros oyentes de qué se trata el cuento, pero yo les voy a invitar a que escuchen las versiones que estaré montando en el canal de YouTube, unas versiones traídas desde el libro de Mujeres que corren con lobos de Clarissa Pinkola, y también para que ustedes puedan profundizar un poco más en la interpretación simbólica que tanto les sirve al alma. El cuento narra la historia de una niña que era tan pobre que ni siquiera podía comprar sus propios zapatos. Por eso ella misma se había construido un par de zapatillas rojas, que si bien eran muy burdas y para ella pues no representaban mayor riqueza material, sí representaban una gran riqueza para su alma, pues estas zapatillas le permitían transitar por el bosque, hacer largas caminatas, danzar sin dañar sus pies. Cuando la madre de la niña murió, la niña fue encontrada por una anciana rica en el bosque. La anciana la tomó bajo su protección y bueno, lo primero que hace es llevarla a su casa, quitarle las vestimentas sucias, lavarlas, bañar a la niña, ponerle vestimentas blancas limpias y quemar las zapatillas rojas. Cuando la niña pregunta por sus vestidos y sobre todo por sus zapatillas rojas, la anciana le dice pues que eran unas zapatillas muy feas y que las había echado al fuego. Esto entra a la niña en una gran tristeza y el cuento nos narra que hay un momento en el que ella va a hacer un ritual de paso, la confirmación, y para ese momento la abuela le dice entonces que es posible comprar unos zapatos. Van donde un zapatero
y este zapatero tiene allí en un escaparate, en un cajón guardadas unas zapatillas muy especiales, unas zapatillas rojas, brillantes, relucientes, muy finas, que costaban mucho. La abuela termina comprándole estas zapatillas porque no se da cuenta muy bien de qué color son, la señora ya no ve muy bien, y la niña se va feliz con estas zapatillas rojas. Lo que no sabía la niña era que estas zapatillas rojas tenían una sorpresa, un hechizo que iba a ser luego activado, ¿cierto? El día de la confirmación, la niña se pone las zapatillas rojas y se encuentra por primera vez con ese masculino que la mira de cierta manera, que limpia sus zapatillas. Es un soldado que está en la puerta de la iglesia y a este soldado le dice en algún momento, después de salir de la confirmación, maravillosas zapatillas para bailar tienes. Y es ahí justo donde se activa el hechizo del que la niña no sabía. Y es que estas zapatillas la llevan a bailar y a bailar y a bailar hasta perder el control. Tanto que inclusive el cuerpo ya le dolía. En un desespero, en un intento por quitarse las zapatillas que no se dejaban quitar, la niña termina llegando donde el verdugo del pueblo. Y allí le pide por favor que con su hacha le quite las zapatillas. Él intenta cortar el cordón que ata las zapatillas, pero las zapatillas no se desprenden de los pies y la niña le pide llorando que por favor entonces le corte los pies. Así más o menos termina el relato en el cuento que nos narra Clarissa Pinkola en su libro Mujeres que corren con lobos. En la versión de Anderson, la versión nos introduce un poco ya lo divino y la iglesia. En esta versión el cuento se resuelve con que la niña pues a través de la intervención divina puede dejar de vivir este tormento. No queda muy claro si la niña muere, si la niña vive un proceso de sanación en el cuento, pero básicamente es lo que nos transmite Anderson en su versión. Ahora, lo que quiero rescatar de este cuento es precisamente ese encuentro con las zapatillas rojas, las primeras zapatillas rojas construidas por nosotras mismas, ¿sí? Por la niña en el cuento. El encuentro con ese masculino que genera ese impulso vital de ir al mundo, de encontrarnos con el mundo, con la danza que nos lleva afuera, con ese proceso iniciático, Lili, pero también el encuentro con la trampa simbolizada en este cuento en particular con las zapatillas rojas lujosas, unas zapatillas que van a simbolizar una transacción en el mundo por riquezas materiales, por bienestar económico, por todo lo que el mundo capitalista hoy nos ofrece y que nos aleja realmente del contacto con nuestra alma. Y en ese sentido quisiera preguntarte, tú como danzarina, ¿cómo ha sido tu encuentro simbólico y real con tus zapatillas rojas, sencillas, hechas por ti misma, y con tus zapatillas, si han existido también momentos de tentación de tener unas zapatillas rojas lujosas? ¿Cómo ha sido esa experiencia contigo, Lili? Bueno, la conexión con mi niña interior ha sido lo que ha permitido que esas zapatillas construidas por el ropaje de mi alma se sostengan en el tiempo. Es decir, el movimiento del alma siempre está. Es el yo el que se aísla o se mete en el ruido de la vanidad, que aparece muy claramente en el cuento de Anderson sobre este concepto de la vanidad, ¿sí? La niña como la mendiga, ese aspecto del alma que mendiga amor. La niña como ese aspecto del alma que está con sus pocos trapos, hace creativamente y resuelve creativamente para construir algo nuevo, ¿sí? Las zapatillas rojas en sí nos están, en mi caso, las zapatillas rojas tienen que ver con despojar de muchos procesos de mi propia vida y de mi historia, despojarme de esos yoes, de esas otras ideas de sí, de mí misma, incluso de esas bailarinas que en algún momento me habitaron. Porque Lili, este viaje del alma nos confronta con algo que todos en un momento tenemos que vivenciar, y es atravesar la noche oscura de nuestra alma. Así es, Lili. ¿Sí? Entonces,
en algún momento cuando yo hacía danza árabe, en realidad no hacía solamente danza árabe. La danza de los 7 velos era quitar uno por uno de los velos de mis máscaras para poder encontrarme realmente con la esencia del movimiento de mi alma, sin adornos, sin vanidades, sin dejarme llevar por lo que el afuera me proponía. Eso tiene unas renuncias, claro que sí, he hecho renuncias. Sí, hubo un momento en mi vida donde me alumbraron muchas zapatillas rojas, claro que sí, pero hay que atravesar eso, hay que vivir la ambición, hay que vivir la vanidad y hay que vivir esa experiencia del ego que nos hace creer una cosa u otra, que somos eso, y en realidad no somos. Hay que morir muchas veces para poder renacer. En el cuento aparece la presencia del fuego, el fuego como transmutador. El fuego es la alquimia que hacemos en el corazón cuando logramos dar el salto de pasar de esa mendicidad, ¿sí?, a el estado de encuentro con nuestra divinidad, con nuestro aspecto luminoso. Claro, ¿sí? Lili, pero ahorita lo conversábamos también, tenemos a veces miedo de pasar por esas pruebas que parecen trampas, que son asuntos que el ego también trae, ¿cierto? Asuntos del mundo que aparentemente nos embolatan, nos pierden, nos hacen perder el control, pero entender también que en estas vivencias de lo mundano, de lo que llamamos mundano, el alma también está haciendo su travesía, y que en ese aparentemente perdernos y perder el control a través de la vanidad, a través de las posesiones materiales, de las cuales acusamos tanto al ego, el alma también está haciendo su trabajo, nos está llevando precisamente a la noche oscura, donde el alma no ve, donde la iluminación es pequeña como la iluminación de la luna, ¿cierto? Donde viene el dolor, donde viene la necesidad de transitar, por ejemplo, a la renuncia. Muchos seres pretenden en ciertos caminos espirituales no transitar por esta noche oscura, no vivir las pruebas que el ego también nos va a traer para que el alma realmente emerja con la fuerza que tiene en este mundo. Y me parece muy importante cuando tú nos dices, es que yo también viví la fascinación por zapatillas rojas deslumbrantes. ¿Cómo fue esa vivencia, Lili? ¿Cómo atravesó tu vida el asunto del ego? Pues sí, mira, describo como un momento en la vida donde una niña de barrio, ¿sí?, de Belén, muy cerca de acá, Belén Vicuña, amaba estar descalza, me encantaba estar descalza. Me parece que hay un símbolo bonito de los pies descalzos, desnudos, ¿sí?, conectados a la tierra, a las raíces, a la vitalidad, a la vida misma. Pero en esa transición, en ese rito de paso para entrar al mundo, hacerse conocer y conocer el mundo como tal y conquistarlo, nosotras las mujeres pasamos por diferentes matices para acondicionarnos en el mundo y poder aparecer. En mi historia hay un asunto que me marca y me atraviesa desde el dolor humano, y es que tengo una hermana secuestrada y desaparecida hace 16 años ya, más o menos. Y esa pérdida me llevó a encontrarme. Es como esa travesía del dolor que hace que eso valioso, que ya no está, en este caso, el lugar que representaba a mi hermana en la constelación familiar, ¿cierto? Ella se pierde para yo encontrarme. Es un símbolo doloroso, pero muy hermoso. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo puedo construir mis propias zapatillas. Es donde yo ahí empiezo a hacer mi propia danza y empiezo a aparecer en el mundo, ya no por lo que me distraiga unas zapatillas lujosas, ¿sí?, sino por la construcción de unas zapatillas reales y concretas de conexión con mi propia alma. Dejas de parecer para comenzar a ser. Así es, y hacer mi propia danza. Y obvio, sí, atravesé una experiencia donde me llegó la riqueza, donde la viví, donde viví en un ambiente de abundancia, donde todo lo tuve, y la ostentación y el merecimiento en ese momento fueron parte como de mi travesía. Fueron 10 años en una experiencia donde es como si tú
abres el baúl de las sorpresas, el baúl donde no sabes qué vas a encontrar y de repente te encuentras un tesoro, cuando no creías que allí había nada. Lili, ¿cómo el alma comenzó a darte pistas en ese momento en el que comienza el desprendimiento, el desapego, la pérdida? ¿Qué pistas recuerdas que te daba el alma donde te decía que había algo más? Porque la intuición siempre nos habla con una voz bajita, ella no grita, ella es suave, siempre nos está diciendo: tranquila, en medio de este dolor de la pérdida y del duelo de eso que aparentemente es tan importante, vas tras algo más importante, algo más valioso para tu ser. ¿Qué pistas recuerdas tú que llegaban a tu esencia de mujer en ese momento? El silencio fue uno de los aspectos importantes, o sea, acallar en ese momento el ruido de lo que generaba, ¿sí?, la mente en sí, como de buscar culpables, de generar odio, sí, como eso que no entendemos, de eso que es desconocido, de eso por qué pasó, de sí, todas esas cosas, acompañar a unos papás que eso los atravesó, que además de eso ellos se mueren después, o sea, atravesar para mí como un proceso iniciático la pérdida y la muerte, ¿sí?, como los aspectos en los que me ha permitido atravesar esa noche oscura del alma para poder encarnar no solamente ya unas zapatillas simbólicas reales que hacen parte de como el ropaje de mi alma, sino atreverme a hacer mi propia danza. Y la danza es simplemente, no es por fuera de la experiencia humana, o sea, integrar esa experiencia vital, humana, también a esa conexión espiritual, a esa conexión eso que te conecta con lo trascendente. Ahí, esa vocecita del alma, suave y sutil, dulce, que estaba siempre presente para llevarme a los jardines profundos de mi psique, de mi inconsciente individual, pero también de conexión con mi inconsciente, con el inconsciente colectivo, ¿cierto? Porque la pérdida nos conectaba y nos conecta con muchas mujeres. De hecho, eso me llevó a ir a Buenos Aires y me encontré con las mujeres de Plaza de Mayo, sí. Y fui y me encontré con las mujeres de Plaza de Mayo, ¿cierto? A resignificar esa historia de la pérdida, de los desaparecidos, y en ese inconsciente colectivo que uno se hace uno con el dolor de los otros, se hace esa transformación, es como ese paso del fuego que se transforma. Lili, es muy bello y yo me siento muy emocionada en este momento porque hay muchos momentos de la vida donde atravesamos noches oscuras, ¿sí? Es cíclico, no es que atraviesas una sola noche oscura y ya todo está logrado. Siempre vamos y volvemos. Yo siempre digo, la rueda vuelve a girar y no sabemos esa rueda del samsara, esa rueda que nos va a traer como aprendizajes. En el acompañamiento a las mujeres que has hecho, a propósito del cuento de las zapatillas rojas y la pérdida de los pies, porque perder los pies, pedirle al verdugo que corte los pies para parar el sufrimiento de la danza, es el símbolo que nos dice que hay un momento donde hay que dar algo a cambio. La pérdida, ¿cierto? En la alquimia también hay que cambiar algo para poder obtener los tesoros del espíritu. En los acompañamientos que has hecho a las mujeres, ¿cuáles son esas grandes pérdidas que las mujeres han vivido? Bueno, nos conectamos aquí con un tema bien profundo, ¿cierto? El dolor de las mujeres, las pérdidas de las mujeres. Hay unas pérdidas que corresponden a asuntos que tienen que ver con los valores, ¿sí? Que de hecho también se hace alusión en el cuento de cuando se pierden los pies, nos desconectamos de la tierra, nos desconectamos del mundo. Entonces es cuando las mujeres en el proceso de acompañamiento que he tenido la oportunidad de estar allí presente, he podido observar, ¿sí?, como la mujer que no se da un lugar, la mujer que no es autónoma, la mujer que no se da un reconocimiento, la mujer que está despropiada de su territorio, pero el territorio de su cuerpo, el territorio de sus afectos, el territorio de habitarse a sí misma,
¿sí? Eso son como las diferentes situaciones que emergen en los procesos que he acompañado a mujeres que no se valoran, mujeres que no se han dado el lugar y están esperando, que mucho sucede en esta sociedad, que sea el masculino, que sea el entorno, que sea la proyección en lo profesional, que sea ser exitosos afuera, donde ponemos, y eso son las trampas de las zapatillas rojas de la vanidad, ¿sí? Cuando ponemos en el afuera el poder, ¿sí? Entonces, esas mujeres, la mayoría, con esas como baja autoestima, no valoración de lo que hacen, ¿sí? Como no en conexión con el alma, y además con mucha culpa con su cuerpo. Esto va a ser muy importante, ¿cierto? Porque a la hora de que aparece el ánimus en nuestra vida, proyectado afuera, en esos masculinos, en esos hombres, en el cuento es importante cuando aparece el soldado, y es quien activa y le dice a la niña, son unas zapatillas para el baile, y allí se activa el hechizo. Cómo aparece en la vida de nosotras las mujeres, ese masculino que también puede llegar a ser un verdugo, un masculino que tiene que ver más con nuestros procesos interiores, pero que proyectamos afuera y aparece en esa realidad relacional con el otro. ¿Cómo has visto que en la vida de las mujeres se manifiesta ese ánimo negativo, depredador, verdugo? ¿Y cuáles son las transacciones que terminamos haciendo con ellos? Pues bueno, en una sociedad que es patriarcal, en la que estamos mujeres y hombres, ¿cierto? Estamos incluidos, inmersos. La mujer cede su territorio. ¿Por qué? Porque no lo conoce. Ahí es donde la mujer pierde, digamos, su poder. ¿Por qué? Porque nosotras nos hemos desvinculado de nuestro rol, de nuestro lugar. Y esa conexión con nuestro femenino, con nuestro aspecto femenino de nuestra alma, lo estamos cediendo para representar figuras de ideales de belleza o de ideales de mujeres que ganan un territorio externo en el mundo, empoderadas en lo profesional, en lo académico, en lo social, pero descuidando su hogar, la hoguera que es el corazón, conectadas con su intuición, con la conservación de esos instintos que son los que nos conectan precisamente con las zapatillas rojas hechas a mano, con nuestra sabiduría interna, con nuestra conexión con lo sagrado. Volver a casa no es que seamos o esto sea machista. Volver a casa es habitar nuestro hogar, pero es habitar también el hogar de adentro, del corazón, y mantener la chispa encendida. Ok, entonces esta también es una invitación para los hombres. Este programa no se ha hecho solo pensando en las mujeres y en el encuentro con el alma femenina de nosotras las mujeres, sino el alma femenina del ser humano, tanto hombres como mujeres. Y tú dices, es muy importante construir las zapatillas rojas propias, pagar el precio de activar nuestra creatividad, porque a veces también lo queremos fácil, no queremos pagar el precio de pincharnos mientras las tejemos, y entonces es más fácil intentar comprar unas zapatillas rojas, y resulta que no se compra los procesos del alma, ni en la academia, ni en el éxito, ni en las posesiones materiales, es en la posibilidad de recuperar esa dignidad que habita en el alma humana, que tiene que ver con la conexión con nuestro territorio, con nuestro cuerpo. No hay un alma sin cuerpo. Cuerpo y alma, podríamos decir, son una pareja inseparable, y es más, podríamos dudar de que es una pareja, podríamos llegar a pensar que son una y la misma cosa. Lili, contigo podríamos conversar mucho sobre este tema, y va a ser necesario que nos regalemos un segundo momento, un segundo programa, para poder adentrarnos entonces a las formas en cómo tú has acompañado. Eres una mujer que se encontró con la biodanza como una estrategia y hoy está construyendo sus propias formas de danza sanadora, y quisiera que les compartieras a nuestros oyentes esto que estás construyendo, el producto de tu alma, ahora tus nuevas zapatillas rojas. Y para eso entonces quiero invitarte a un segundo momento, a un segundo programa.
Y a nuestros oyentes invitarles para que entren en profunda reflexión con su alma y nos preguntemos si hemos tenido unas zapatillas rojas hechas por nosotros mismos, por nosotras mismas, si las hemos abandonado, si nos hemos traicionado o si hemos entrado en alguna trampa de zapatillas rojas lujosas, y cómo poder volver a recuperar esas zapatillas que en algún lugar están o construir unas nuevas con los elementos que el alma nos ha traído aquí y ahora. Un abrazo y les esperamos en 15 días para seguir conectando con el alma femenina. Para comunicarte con Liliana Arbeláez, puedes hacerlo a través del Facebook Crisálida Terapia Creativa y número celular y WhatsApp 311-742-4333.